Más adelante en KTVB en español, después de una nevada significativa, esperamos condiciones más secas y temperaturas muy heladas. Esos detalles en camino. Y en Boise hubo una protesta contra los proyectos de leyes de inmigración. Nuestro Richard Rodríguez nos lleva al Capitolio con lo último. Y una ex agente de policía de Caldwell acusa al jefe de policía de acoso sexual y discriminación. Ayer presentó una demanda en el Tribunal Federal. Te contaremos lo que sabemos hasta este punto. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos en el Capitolio de Idaho, donde esta semana hubo una conferencia en contra de proyectos de leyes de inmigración. El grupo Poder de Idaho tuvo esta conferencia. El grupo organiza y empodera a las comunidades latinas e inmigrantes en Idaho para lograr justicia social, racial, de género y económica. Poder de Idaho realiza esta conferencia junto con organizaciones de derechos de inmigrantes para denunciar la ola de proyectos de leyes anti-inmigrantes introducidos en la legisladora de Idaho, unas que podrían dar a la policía poder de actuar como ICE. Puede ser un problema enorme para los indocumentados y documentados, porque sin entrenamiento suficiente, porque la ley de inmigración es completamente diferente que la ley de criminal, es súper técnico. Estoy seguro, es garantizado que van a estar errores, estoy seguro. Y ahora gente en todo el país está protestando las acciones de la segunda administración de Trump y sus medidas de inmigración. Se han visto protestas en ciudades más grandes como Los Ángeles y Nueva York. La semana pasada hubo una en Twin Falls y hoy hay uno aquí en Boise. Nuestro reportero Richard Rodríguez está en el Capitolio de Idaho. Y Richard, ¿qué puedes decirnos sobre esta protesta? Hola Brenda, ahorita está bien frío. Hay gente atrás de mí y si miras, está casi unos 150 personas aquí. Como te digo, está bien frío, pero eso no se pasó nada con la gente. Todos están aquí, ellos están cantando, tienen la bandera de México y también están protestando los proyectos de ley de inmigrantes. Ellos me dijeron, o las personas que organizó este protesto, me dijeron que están apoyando por los derechos de inmigrantes aquí en el estado. Nosotros no queremos que nos quiten a nuestras familias, que se lleven a personas que nomás vinieron a querer una mejor vida, el sueño americano, que vinieron a buscar el sueño americano. Y para mí ver que nos quieren quitar de aquí, donde es nuestro hogar, me hace enojar, pero es importante venir con la comunidad y enseñar nuestras voces y enseñar que no tenemos miedo. Que me dijeron que están apoyando por la gente de inmigración aquí y vamos a tener más información de esos proyectos de ley en nuestro sitio web ktv.com/diagonal en español. Brenda. Richard, dijiste que había 150 personas allá afuera y se ve que la gente todavía anda llegando a este evento para protestar. Otra vez, esto empezó a las 12 de la tarde hoy este viernes. Gracias, Richard. Continuamos con noticias locales. Proyectos de ley avanzaron en esta semana y les vamos a dar un rápido resumen de lo que anda pasando en la sesión legislativa. Un proyecto de ley de Idaho que convertiría la muerte por fusilamiento en principal método de ejecución fue aprobado por la Cámara. Solo 5 estados están usando este método. También en Idaho, el proyecto de ley 83 de la Cámara permitiría a los oficiales de ley locales verificar y documentar el estatus de ciudadanía de cualquier persona sospechosa de un delito. El proyecto de ley pasó por el comité con solo 2 votos en contra y ahora se dirige a la Cámara. Y por último, una ley al nivel nacional. El miércoles, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva No a los hombres en los deportes femeninos, así se llama esa orden ejecutiva. Y esa es la orden ejecutiva que a los departamentos de justicia y educación a aplicar en el título 9, que prohíbe a la participación de niñas y mujeres transgénero en deportes femeninos.
Un ex oficial de policía de Caldwell acusa al jefe de departamento de Caldwell de acoso sexual y discriminación. Ayer presentó una demanda en la Corte Federal. La oficial Allison Butler alega que el jefe Rex Ingram tuvo un comportamiento que ella describe como inapropiado, basado en género sexual y posesivo. Butler afirma que el acoso comenzó poco después de que ella empezó a trabajar en julio. Documentos judiciales alegan que Ingram frecuentemente la sacaba, le cerraba el ojo, le hacía preguntas personales y la trataba de sacar a salir con ella fuera del trabajo. Butler afirma que también comentaba repetidamente sobre su apariencia. Butler dice que informó sus preocupaciones al alcalde de Caldwell, Jerome Wagner, el enero del año 2024. Y ayer escuchamos del jefe Ingram. Puedes encontrar su comentario sobre la demanda en nuestro sitio web ktvb.com/español. Esta semana se abrió un centro de apoyo para jóvenes en un edificio más grande en un esfuerzo para poder ayudar a más niños en crisis. El Centro de Apoyo Juvenil del oeste de Idaho se ha mudado a unas instalaciones más grandes en Nampa con más camas. El edificio ampliado ayudará a niños de edades de hasta 5 a 17 años. El centro es para niños en situaciones de crisis. Les ofrece un lugar gratis y seguro durante casi 24 horas. Y lo que hacen aquí, se pueden quedar casi las 24 horas, pueden dormir aquí, y también cuando tienen esa crisis, puede ser de abuso, puede ser de salud mental, puede ser de una tristeza, de la pérdida de un amigo o también de alguien en su familia. También cuando se van el próximo día, tenemos otros recursos para ellos en la comunidad para ayudarlo con su crisis de salud mental. El nuevo centro está ubicado en el este de 308 en la avenida de Hawaii, cerca de la High School de Nampa. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web ktvb.com/español. Hoy es el Día Nacional de Vestir de Rojo por la salud de corazón de la mujer. Es un día para recordar a la gente la importancia de aprender CPR para cuidar su corazón. Y esta señora que ven en su pantalla, ella nos dijo un poquito de su historia, y puedes encontrar esa historia en ktvb.com. Y por eso yo y Hector estamos vestidos de rojo hoy para conmemorar este día de importancia. Y no solo eso, Brenda, sino que también este día es una oportunidad para poder aprender de su historial familiar para ver si usted tiene un impacto en su salud. Asegúrese de acordarse de eso y acuérdese que nosotros siempre estamos aquí para poder aprobar o saber cómo mejorar nuestra salud. Y rápidamente vamos a entrar a lo que vamos a ver este fin de semana, pero también les quería enseñar exactamente lo que vimos el viernes por la mañana. Se ve aquí que esta foto nos mandó Connie en nuestra página de Facebook. Si no nos ha seguido todavía, se llama Idaho Weather Watchers Page, y ahí puede usted poner fotos de lo que ve usted del clima, si es un día soleado, nublado, o como lo que vimos este viernes, que vimos bastante nieve. Y aquí se ve que en este renglón vemos que es de entre 5 a 6 pulgadas de nieve que vimos en Caldwell. Y no solo en Caldwell, sino también en lugares como Nampa vimos lugares con bastante nieve, y esas calles y ese viaje por la mañana estuvo bien peligrosa. Yo sé que mucha gente la pasó bien difícil por la mañana, y eso va a continuar por la tarde, y es posible que esa nieve continúe llegando en ciertos lugares como las montañas, llegando al fin de semana. Pero para los valles vamos a ver condiciones más secas y vamos a ver condiciones más heladas entrando y empezando el fin de semana. Aquí vamos a ver que esas temperaturas siguen empezando el sábado y hasta la próxima semana. Aquí estamos viendo el modelo a futuro, donde ya para el viernes en la tarde se ve que no se ve mucha precipitación en lugares en los valles, pero continúa en lugares en las montañas. Pero es cuando vamos a ver esas temperaturas bajar bastante por la mañana y por la tarde, que va a continuar para el domingo, y vamos a continuar a ver que esas temperaturas van a bajar, pero también vamos a ver que las montañas se ve poquito más llegando el sábado, y es posible que lo que vayamos a ver en el sentido de los vientos llegando del noroeste va a continuar a ver esas condiciones muy nevadas en esos lugares por las montañas. Pero al mirar al sábado y el domingo y mirar hacia el lunes, vamos a ver que esas temperaturas empiezan a bajar de 17 grados y vamos a ver que empiezan a bajarse poquito más
y vamos a ver que ya para el miércoles se puede ver que es posible que las temperaturas por la mañana bajen hasta menos de 10 grados, pero ya llegar al jueves vamos a ver que se caliente un poquito más, pero vamos a ver también otra oportunidad de ver nieve aquí el jueves en el Valle de Tesoro. Y vamos a cambiar de tema. En esta edición de deportes echamos un vistazo al equipo del baloncesto masculino de Boise State y su juego contra UNLV y algunas adiciones nuevas al equipo de fútbol de los Broncos. Pero empezamos con el partido el miércoles por la noche en Las Vegas, donde Boise State consiguió una victoria muy necesaria. Al principio los Broncos y los Rebels estaban enclavados en un juego de 1 punto, pero justo antes del medio tiempo, el delantero Tyson Degenhart ayudó a ganar una corrida de 7-0. Boise State finalmente tomaría una ventaja de 4 puntos en la marca de mitad de camino y hacia la segunda mitad vemos que los Broncos se apoyaron en su defensa. UNLV no marcó ni un solo punto durante los primeros 5 minutos 22 segundos al salir de ese vestuario y con eso los Broncos consiguieron su tercera victoria consecutiva 71-62 sobre los Rebels y los Broncos están de vuelta en cancha esta noche en casa enfrentándose contra San Jose State. Y de repente el equipo de baloncesto de Boise State es uno de los mejores de la conferencia de Mountain West, ganadores de 3 partidos consecutivos e intentaron hacer y van a intentar hacerlo, ganar 4 consecutivos esta noche cuando se enfrentan contra San Jose State. Una gran razón de su buena racha es el delantero de 4º año Tyson Degenhart que ven en su pantalla. El nativo de Spokane tiene un promedio de 17.7 puntos por juego, el más alto de su carrera, que también ocupa el 3er lugar en la conferencia y ayer fue nombrado en la lista de vigilancia del premio Karl Malone de medio temporada, un honor que solo se otorga anualmente al mejor delantero potencial del arco y del aro universitario. Y al campo de fútbol, el entrenador del principal, Spencer Danielson, y los Broncos celebraron el Día Nacional de Firma al agregar 5 nuevos jugadores al programa. La mayor sorpresa fue probablemente Greg Ard, un corredor de 3 estrellas de 5 pies 9 pulgadas que viene de Texas y tal vez suena familiar. El nombre va a ser Ashton Jeanty, no sé si se acuerdan de él, pero en general fue un día bastante tranquilo con Boise State firmando a la mayoría de sus jugadores en esta clase antes de la Navidad. Sí. Y ahora, Brenda, vamos a continuar con el tema de deportes, pero esta vez vamos a hablar de un juego que mucha gente yo sé que anticipa y es el Super Bowl. Sí. ¿Lo vas a ver, sí o no? Oh, sí, este es el único juego que veo toda la temporada. ¿No ves los otros partidos? No, ninguno. Pero lo veo especialmente por los comerciales y por el halftime show. No te preocupas de si va a ganar los Chiefs o si va a ganar los Eagles de Filadelfia. No. Ok, pero si tuvieras que escoger entre los Chiefs y los Eagles de Filadelfia, ¿quién escogerías? Creo que los Eagles. ¿Sí? Sí. ¿Qué razón? Ya me enfadé de que los otros ganen y darle una oportunidad a todo el mundo más. Yo sé que hay mucha gente piensa de esa razón, pero también se tiene que poner a pensar la gente que los Chiefs si ganan este año, hacen algo que nunca se ha hecho en toda la liga y es ganar 3 Super Bowls consecutivos. Oh my gosh, no, que no lo haga. Bueno, yo estoy confundida porque me gustaría que lo hicieran, pero creo que gane otro. Sí, que gane otro por una vez. Una cosa más rapidito, ¿qué vas a comer ese día? De todo. Todo lo que sea, puede ser pizza. Yo sé que para el show en la mañana hice yo le llaman deviled eggs, que lo mezclan y ponen los huevos y los ponen a Sí, bueno, a lo mejor no va a ser muy económico porque están caros los huevos ahorita para hacer eso. Es cierto. Anyways, okay. Bueno, ya terminamos aquí. Gracias por acompañarnos. Puedes visitar ktvv.com/español para mantenerse en todo, en todas las noticias, las últimas noticias locales y también nacionales.